Amados hermanos y amigos, muy buenos días. En esta mañana permítame compartirle una meditación bíblica al cual lo he denominado Elige la fe y no el miedo. Durante el tiempo que vivo, ya pues se aproximan los 60, nunca he visto una situación similar al que vivimos hoy con esto de la pandemia del coronavirus. Esto creo que no tiene precedentes en nuestra patria. Sin embargo, la Biblia nos dice que en los tiempos pasados hubo situaciones similares y aún mucho más difíciles. Abres la Biblia y empiezas a leerla y encuentras en ellos pestes, encuentras tiempos muy oscuros, muy difíciles, encuentras hombres y mujeres llenos de mucho miedo, encuentras situaciones realmente muy críticas. Entonces creo que la Biblia está escrito exactamente para tiempos como este, porque ahí, en la palabra de Dios, encontramos la fórmula para vencerlos, para enfrentar esta situación crítica que atravesamos. Y la fórmula que la Biblia nos da para enfrentar estas situaciones difíciles se llama fe. Se llama confianza en Dios. Mis amados, este es el momento en que necesitamos alimentar nuestra fe. Si alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Pero si alimentas tus miedos, tu fe morirá de hambre. Tristemente, nuestra tendencia es alimentar nuestros miedos. Y tenemos que cambiar eso y hacer cosas intencionalmente para alimentar nuestra fe. Por ejemplo, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a la oración. Tenemos que dedicar tiempo para alabarle a Dios, para adorarle a Él. Tenemos que dedicar tiempo para dedicarnos a la búsqueda de Dios, memorizar versículos bíblicos. Por eso le vuelvo a decir, tenemos que hacer cosas intencionales para seguir alimentando nuestra fe. Elegir la fe antes que el miedo, en medio de la avalancha de noticias negativas, comienza con la protección de la mente. Por ejemplo, al amanecer, enciendo la radio o la televisión y posiblemente voy a encontrar comentarios como estas. Las cosas están empeorando. Y si no me protejo la mente, dejaré que esas cosas generen una sensación de ansiedad que llene mi corazón. Y luego, eso voy a transmitir a mi entorno. Hermanos, hay muchas mentiras y falsedades distribuidas en este momento en forma de exageración. Como por ejemplo, muchos dicen, nunca lograremos superar esto. Otros te dicen por ahí, bueno, al final de cuentas todos vamos a ser infectados. Y empiezan a decirte muchas cosas en forma de exageración. Si murieron 20, te dicen que murieron 40. Entonces, estas cosas empiezan a formarse en nuestra mente una idea aterradora y luego el miedo hace presa de nosotros. No tenemos que recibir este tipo de noticias o este tipo de exageraciones. La Biblia nos exhorta en el libro de Primera de Corintios
o discúlpenme, es 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que si escuchamos noticias aterradoras o comentarios exagerados, como creyentes en el Dios Todopoderoso, inmediatamente debemos de orar. Inmediatamente tenemos que acudir a Dios y decirle: Dios, sé que parece que las cosas se están empeorando, pero tú, Señor, tienes el control de todo y no me voy a rendir ante eso. Dios, te entrego mi miedo. Tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les va a ayudar a bien. Mis amados hermanos, en lugar de permitir que el miedo y la ansiedad de nuestro corazón hagan un nido, hagamos que nuestra fe sea creciente. Y cuando nuestra fe esté fortalecida en el Señor, diremos: pues las cosas están difíciles, claro que sí. Pero yo creo en un Dios bueno. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios de lo imposible. Porque para Él nada es imposible. ¿Acaso usted desconoce que la Biblia, la palabra de Dios, nos narra de acontecimientos que a la vista del hombre, a los ojos del hombre, eran imposibles? Pero para Dios todo era posible. Ejemplo, el nacimiento de Isaac. Abraham tenía cerca de 100 años. Su esposa Sara había perdido la costumbre de las mujeres. Y cuando se les anuncia el nacimiento de Isaac, Sara se ríe, incrédula. Y decía: es imposible que pueda tener un hijo a esta edad. Entonces el ángel le pregunta a Sara y le dice: ¿acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Y Dios les concedió un hijo a esa edad. Parece que Dios es especialista concediendo hijos a mujeres estériles. Lo mismo sucedió con Ana, una mujer estéril que anhelaba tener un hijo. Se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. Lo mismo sucedió con el nacimiento de Sansón. Sansón también viene de una madre estéril. Pero, óigame, Dios no solamente concedió hijos a mujeres estériles. Ese mismo Dios hizo llover maná del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto. Ese mismo Dios hizo que de la roca brotaba agua para dar de beber a su pueblo. Ese mismo Dios abrió el mar rojo para que su pueblo ingresase y pasase en seco. Y cuando sus enemigos venían detrás de ellos, juntó las aguas donde murieron. Y cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, encontramos a un Jesucristo que se acercaba a los enfermos y los sanaba, resucitaba muertos, sanó leprosos. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué llenarnos de miedo? Mis amados hermanos, alcemos nuestra mirada hacia Dios. De ahí vendrá nuestro socorro. Él es nuestro socorro y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que alimentar nuestra fe. La fe es la fórmula para que nosotros podamos vencer este tiempo difícil. Solamente a través de la fe podemos enfrentar situaciones críticas como las que vivimos hoy. La Biblia pues nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Más adelante nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando pasamos al capítulo 12, nos dice que por tanto corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Elige la fe y no el miedo. Empieza a alimentar tu fe. Pero una vez que alimentamos nuestra fe, también es necesario que en este tiempo nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos que realizar en este tiempo a Dios es esta: Señor, ¿qué me estás diciendo a través de esta crisis? Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo durante esta crisis? Yo tengo la certeza que Dios está hablando a su iglesia y al mundo entero a través de esta pandemia. Creo que su mensaje es personal, pero también a la vez es global. Pero lo más urgente para el cristiano es escuchar lo que la voz de Dios nos está diciendo individualmente. Personalmente, oigo la voz del Señor que me dice: tenme presente en todos tus planes. Yo había trazado mis planes para este año, los cuales hoy los veo frustrados. Y cuando abro las Escrituras en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el Señor me dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Otra de las cosas que oigo decirle al Señor a mi vida es que tengo que aprender a vivir en total dependencia de Dios. Y cuando abro las Escrituras en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos, o haremos esto, o haremos aquello. Amado hermano y amigo, Dios tiene un mensaje también para ti. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ve y pregúntale con mucha sinceridad a Dios: ¿qué es lo que me estás diciendo? Y Dios te va a responder, y especialmente lo hará a través de su palabra. Una segunda pregunta que necesitamos hacerle a Dios es: ¿cómo puedo ser útil por ti en medio de esta pandemia? O en otras palabras, ¿cómo puedo servir a los demás? Les diré que no es nada fácil, debido al distanciamiento social en que vivimos. Pero podemos hacer muchas cosas. Podemos enviar mensajes de texto a la familia. Podemos hacer una llamada telefónica a los amigos. Podemos tratar de compartir un pan con el más necesitado. Podemos hacer una serie de cosas. Jesús nos proporciona el ejemplo perfecto de cómo responder en tiempo de crisis. Jesús atendió a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cuando tenían hambre. ¿Cómo lo hizo? Solamente cuando aquel muchachito le entregó 5 panes y 2 peces. Y Dios se encargó de lo demás. Él las multiplicó. Dios solamente está esperando que tú también y que yo podamos hacer algo
para favorecer a los más necesitados. Jesús también consoló a María y Marta cuando Lázaro, su hermano, se había muerto. Hay mucha gente que consolar en este tiempo. Jesús acudió a los enfermos, incluyendo a los leprosos, los cuales podían haberle infectado. Si bien es cierto, hoy no podemos hacer eso, pero podemos orar por esas personas. Jesús tuvo un corazón compasivo. En la Biblia yo encuentro a un Jesús que odia la religión que aleja a las personas de Dios. Pero a la vez encuentro a un Jesús que ama a las personas y que se preocupa por ellos. Amados hermanos y amigos, para terminar, les diré que en estos tiempos de adversidad, nosotros debemos de esforzarnos por mantener nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones abiertos. Hoy más que nunca necesitamos alimentar nuestra fe. Adora a Dios en tu casa. Alábale a Dios en tu casa. Ríndele culto al Todopoderoso en tu casa. Hermano, no descuides de tu vida de oración. Recuerda que Jesús nos dijo, velad y orad. Alimenta tu fe y vence el miedo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.